Buenos días o buenas tardes, depende de dónde os estéis conectando todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un capítulo de 3x30, en esta ocasión con dos coach legas que nos acompañan hoy en esta transmisión en vivo. Y también recordaros que podéis ver el capítulo de hoy en nuestro canal de YouTube o en Instagram. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que seguramente que muchos de vosotros y de vosotras hayáis pasado por ello y que sigamos pasando por ello, que es sentirse abrumado, o en inglés es overwhelmed. Y bueno, tenemos con nosotros a Karen Ibarra. Karen, ¿qué tal? Hola, buenas. Encantada de Buenas. estar aquí con vosotras. Muy bien, Karen desde Londres con su marca, que todos seguramente ya conocéis. Y a Laura también está conectando con nosotros desde Suiza, ¿correcto? Exacto, saludos desde Zúrich. Encantada de estar aquí con todos y me pueden seguir en emotionsatwork.com. Muy bien. Pues nada, yo soy Carolina, mi marca es de Corpas, Psicología y Coaching, y desde Altea, en Alicante. Pues vamos a empezar el capítulo de hoy con una pregunta que no sea muy abrumadora, espero, para todos y para todas. Y la pregunta para Laura es, cuando tú te sientes abrumada, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus desencadenantes? En mi caso, cuando me empiezo a sentir abrumada, siento que estoy perdiendo el control y que todo es muchísimo más grande de lo que puedo manejar. Entonces veo las cosas en zoom, o sea, al 100% o al 1000%. Por lo general, a mí estas situaciones, y creo que a la mayoría nos pasa lo mismo, son nuevas. Entonces no tenemos la información necesaria o tenemos solamente información asimétrica, cómo resolverlas, y por eso nos genera mucha incertidumbre. A lo largo que vamos teniendo un poco más de experiencia acerca de ciertas cosas, este sentido de sentirse abrumado puede ir disminuyendo, pero a veces no tenemos los recursos emocionales o intelectuales para resolverlas, y es por eso que está latente. Eso es lo que yo puedo mencionar acerca del sentirte abrumado. De sentirse abrumado. Muy bien, Laura. Y Karen, ¿qué nos puedes comentar tú? ¿Cuándo te sientes abrumada o cómo se te desencadena? Bueno, yo creo que para mí lo curioso es que cuando me siento bien, o sea que no abrumada, no puedo decirlo, overwhelmed. Cuando no me siento overwhelmed, es como desconozco sentimientos de agobio y de abrumado. O sea que es como, como un forastero para mí, ¿no? Es un extranjero para mí. Pero luego algo cambia y entiendo lo que tú dices, Laura, de algo nuevo que no tengo experiencia con ello o algo así, pero a veces no es eso, a veces es como una acumulación de diferentes eventos y circunstancias, muchas, o muchos eventos, muchas circunstancias que chocan y yo caigo profundamente en sentimientos de agobio que me hacen fluir mi adrenalina. Y es que no puedo ver claramente lo que tengo que hacer para salir para adelante. Aunque soy una persona experimentada y con muchos años de experimentar el overwhelm, pero no sé lo que me pasa. Es como si me meto en un túnel y no tengo luces y no puedo salir. Y entonces es como paso de sentirme bien o incluso puedo sentirme súper bien, high vibe, y de repente estoy en la oscuridad y la desesperación. ¿Y tú, Carol, cómo te sientes cuando estás? Muy bien, lo de la oscuridad y la desesperación me encanta. Sí, porque además, pues yo creo que, hablando en primera persona, ¿no? Que también, pues bueno, puede servir a quienes nos estén viendo. Para mí uno de los desencadenantes para sentirme abrumada, no sé si es lo desconocido, pero sí es la cantidad de imprevistos que pueden surgir fuera de mi agenda. Digamos que tengo mi planning y cuando tengo muchos imprevistos que están fuera de mi agenda, lo que me suele ocurrir es que salto directamente a ellos como si tuviera que solucionarlos de manera inmediata.
Y entonces es un poco como si fuera el hámster en la rueda, que me meto ahí y me, o sea, me quedo extenuada porque tengo tal volumen y tal cantidad en este caso sí, de volumen de trabajo, que, bueno, pues que además me afecta mucho en el carácter, ¿no? Suelo estar más irascible, me cuesta pensar, pues no consigo ver, ¿no? No consigo ver más allá que lo que tengo encima de la mesa. Y otra de las cosas que también me llevan a sentirme abrumada es que la velocidad de las cosas no vaya al ritmo que yo quiero. Entonces, bueno, no sé si es abrumada la palabra, pero sí me hace poner un poquito más de autoexigencia y de premura que quizás otros factores, ¿no? La cantidad de trabajo no me preocupa o la cantidad de temas a solucionar es un poco ligero, aunque sea mucho, siempre y cuando yo tenga la agenda controlada y el ritmo sea el que a mí me hace falta, lo cual, como podéis imaginaros, lleva muchos años de trabajo interior. Es así, pero estamos en ello, estamos en ello. Y luego, pues, por seguir un poquito con el tema, ¿no? En este caso, Karen, ¿qué nos puedes decir sobre si tú piensas que es inevitable tener sentimientos de agobio o de sentirse abrumado? O sea, ¿es un hecho de la vida? ¿Es inevitable? ¿Es normal? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, yo creo que es normal experimentar sentimientos de agobio de vez en cuando, ¿ok? O sea que eso quizás es el punto importante. La vida puede ser súper exigente y nos da muchos desafíos, ¿no? Y responsabilidades, y hay muchos factores estresantes que pueden llevarnos a sentir abrumados. Okay, abrumados. Y creo que es una respuesta humana, natural, que cuando las cosas se sientan demasiado difíciles o pesadas de manejar, pues nos sentimos ese agobio, ¿no? Y puede ser por muchas causas, como presiones laborales, puede ser relaciones personales, preocupaciones financieras, problemas de salud o importantes cambios de la vida. Para mí la semana pasada fue todo eso en una semana. Creo que es importante reconocer tus sentimientos de agobio o de abrumado y no descartarlos, ¿no? Hay que respetar que estás sintiendo de esa manera, ¿no? Y aceptarlo. Y porque es una respuesta emocional válida. Y después, claro, es esencial que tomas medidas para poder aliviar esos sentimientos y manejar esos sentimientos. Pero sí, para darte una corta respuesta, creo que sí, que es un hecho de la vida sentirse abrumado de vez en cuando. Muy bien, muchas gracias, Karen. Y sobre todo, menos mal que la semana pasada ha pasado, ¿no? Oh, gracias a Dios. Aunque la verdad es que nada es diferente, es simplemente cómo estoy manejándolo yo. O sea que todas las causas siguen igual. No he cambiado nada, no, de repente no soy millonaria ni nada de eso, pero cómo estoy cogiendo un pensamiento y pasándolo a otra cosa, otra sensación en mi cuerpo, en mi mente, eso es lo que ha cambiado. Muy bien, muy bien. O sea que los estímulos quedan fuera, pero tu respuesta es diferente. Exacto, muy bien dicho. Muy bien, muchas gracias. Laura, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Es un hecho de la vida? ¿Es evitable? No, no creo que sea evitable porque es algo normal. Estamos en constante evolución y en constante cambio. Entonces, en algún momento nos vamos a enfrentar a un sentimiento de abrumado o, como dice en inglés, overwhelm. Yo comentaba antes que es cuando experimentas situaciones nuevas, pero también estoy con ustedes en el que no necesariamente tiene que ser con situaciones nuevas, sino también con situaciones que nos producen un efecto que no tenemos muy bien asimilado cómo
qué respuesta darle a esa situación, Ujú. ya sea algo que hemos Ujú. experimentado en el pasado o algo concreto. Lo que pasa cuando sucede algo que perdemos la capacidad de poder accionar de una manera, como decimos en inteligencia emocional, más proactiva, tratamos de resolucionar cosas con un nivel de evaluación de realidad un poco más limitado. O sea, perdemos la objetividad en cómo relacionarnos contra esta nueva situación porque estamos abrumados. Entonces no vemos posibilidades, no vemos otra situación fuera, cómo salir de eso. Esta evaluación de la realidad implica reconocer esas emociones, como decía también Karen, no juzgarlas y reconocerlas y saber que nos están produciendo algo de sesgo en la situación y están disminuyendo nuestra objetividad. También cuando estamos en este proceso de abrumo, se llama así, nuestra tolerancia al estrés se ve disminuida, nuestro optimismo también vemos todo mucho más negativo. Entonces, como decía Karen anteriormente, hay que accionar de una manera más objetiva y no dejar que esta situación y la emoción que conlleva tomen la parte central de la situación, porque solamente desde ese punto podemos accionar de una manera más empoderada. Muy bien, muchísimas gracias. Laura, pues yo creo que coincido con vosotras, ¿no? Que es inevitable tener esos sentimientos de agobio, sentirse abrumado. Lo que pasa es que para mí lo que me parece realmente importante, ya que yo opino que todo nos pasa para algo, entonces estas situaciones incluso nos pueden servir para el desarrollo de estrategias, que es justamente lo que va a hacer que ese sentimiento de agobio, de sentirse abrumado o abrumada, no perdure por mucho tiempo, ¿no? No afecte a nuestro día a día más allá de lo que nosotros queramos, que al final es cierto que quizás son intensidades altas en cuanto a esa sensación de demasiado o de no poder, y ese estrés que comentaba Laura, pues también la tolerancia al estrés se reduce y quizás el foco sería la interpretación de los recursos que nosotros tenemos para resolver esas demandas externas, ¿no? O sea, a veces yo creo que el foco lo ponemos en lo que está fuera y realmente la clave es rascar de lo que ya tenemos dentro, porque si, un poco como decía Karen, ¿no? Las circunstancias siguen siendo las mismas, pero yo desde dentro me siento de otra manera y eso es parte, pues, del aprendizaje, de la suma de experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, bien personal o profesional, ¿no? Es al final el crecimiento y el afrontamiento de esas situaciones. Esos recursos son propios, son nuestros y si tomamos esa perspectiva para poder diseñar la forma de afrontar ese agobio, pues yo, vamos, estoy totalmente convencida de que crecemos porque, por ejemplo, yo me dedico a abrir hoteles, ¿no? Y si me lo cuentas en frío, te digo que no. Pero luego puedo tener mucho volumen y cuando miro para atrás digo, mira, si no hubiera tenido determinada estrategia y si no hubiera sido capaz de gestionar ese agobio de determinada manera, no hubiera podido solucionar pues eso, obstáculos, cargas de trabajo. Entonces, muchas veces tomar perspectiva es una buena manera para no mantener durante mucho tiempo esa sensación de estar abrumado, que es lo que nos puede llevar, pues eso, a altos niveles de estrés y sobre todo, como decíais antes, de negativismo o de ver las cosas un poco más graves de lo que en realidad lo son. Y pasamos a la tercera pregunta. En este caso con Karen, que nos va a compartir las estrategias exitosas que has podido utilizar en el pasado o que has recomendado a un cliente que te utilice para manejar esos sentimientos de agobio de los que estamos hablando. Ya, bueno, hay muchas maneras diferentes de trabajar los sentimientos de agobio y como puede ser implementar prácticas de autocuidado, buscar el apoyo de amigos, de familiares, profesionales,
Puedes practicar técnicas para reducir el estrés, o como puede ser la meditación o como la atención plena, o sea que mindfulness. O también puede ser que tienes que establecer mejor tus metas y las prioridades, y delegar tareas. Todas esas cosas pueden ayudar, ¿no? Yo lo que encuentro es que lo que me funciona va cambiando con el tiempo. O sea que lo que me funciona ahora no es lo que me funcionó hace un par de años, ¿no? Incluso quizás menos tiempo. Entonces yo reconozco que para mí, no puede ser que para otros no, pero para mí es importante reconocer que tengo que ser flexible y adaptar mis respuestas, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir hoy con vosotros es lo que me está funcionando en este momento mejor, ¿no? Pero, reservo aquí el derecho de cambiar lo que hago en un futuro. En un primer lugar, trato de seguir lo más posible a mi rutina de por las mañanas matutina, ¿no? Que para mí incluye prácticas de autocuidado como puede ser la meditación, como ya he mencionado, yoga. Hago una práctica que se llama EFT o tapping o como es la técnica de liberación de emociones, creo que en español, Sí. ¿no? También está en esa rutina expresar gratitud para todo lo que tengo y muchas más cosas, ¿no? Tengo como una rutina. Y si lo sigo lo más posible, eso es como un poco como poner mis patas otra vez en la tierra, ¿no? Y estoy un poco más grounded, ¿no? Para decirlo en inglés. También, esto es un poco raro porque es como, suena completamente contrario a la intuición, pero yo pienso que me ayuda a reducir la velocidad. O sea que hay un refrán, espero que lo digo bien en castellano, que es vísteme despacio que tengo prisa. En inglés hay uno parecido y es un poco, o sea que yo quiero ir rápido, pero para ir rápido tengo que ir un poco más lenta porque si no voy a cometer muchos errores. Entonces, por ejemplo, intento poner sobre papel todo lo que tengo que hacer. Por ejemplo, lo saco en un ordenador, ¿no? No tiene que ser por escrito, pero y así veo todo y puedo ir viendo qué es lo que tengo que hacer primero. O como la semana pasada, reconocí que mis sentimientos se han abrumado, o abrumado. Sí, de agobio, de abrumado. De agobio vinieron porque no estaba descansando bien. De hecho, una de las primeras cosas que me va por la ventana cuando tengo esos sentimientos es el sueño, ¿no? O sea, el buen sueño. Entonces, descansé. En vez de seguir con mi lista de tareas, dije, no, tengo que descansar. Y mi hijo estuvo enfermo, no fue a la guardería, o sea que eso ayudó un poco a parar, pero luego dijo, estaba bien y dijo que no quería ir a la guardería, entonces pedí a mi madre que le cuidara para que yo pudiera tener un día de no hacer nada, porque necesitaba ver Guerra de las Galaxias en la tele y no pensar, ¿sabes? O sea que eso es lo que era mi solución para el abrumado. Entonces ya, muchas diferentes cosas, pero como digo, va cambiando. Y tengo la suerte de que puedo hacer eso, ¿no? O sea que mi trabajo es bastante flexible y entiendo que hay muchas personas que tienen compromisos que no pueden decir, vale, voy a poner pausa y voy a ver la televisión para 8 horas seguidas. No pueden hacer eso, pero hay que buscar lo que sí que te puede funcionar para ti, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Espero que la película la acompañarás de palomitas. Que también te da un momento palomitas, lúdico. donuts, todo. Muy bien, y Laura, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué estrategias has utilizado? Bueno, la primera, y yo creo que es de las más importantes, controlar lo que puedes controlar y dejar lo otro
en manos de ya sea de la empresa, de la economía, del gobierno, cosas que realmente no están en tu control, dejarlas un poco de lado, porque solamente de esa manera puedes tomar un poco de distancia y tomar un poco de energía para accionar en lo que sí puedes controlar. También otra que yo aplico mucho es pide consejo. ¿Cómo reaccionaría alguien que estuviera en una misma situación? Esa persona te puede dar una solución con un poco más de objetividad porque no tiene esta distancia emocional hacia la situación. Entonces te crea objetividad y puedes decir, ah, tienes razón, si lo hubiera visto desde ese punto de vista, a lo mejor no hubiera llegado a sentirme tan agobiado, tan abrumado. Hay que tener en cuenta que lo que se llama monkey mind, la mente es lo que realmente nos hace estas malas jugadas, porque las cosas alrededor no cambian de un momento a otro y tú sigues con ese run, 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 y al final nos damos cuenta que el 99% de las cosas que están pasando nunca van a suceder. Entonces hay que enfocarnos, como mencionaba Karen, con mindfulness a tener un poco tener un poco esta mente inquieta que nomás está trayendo más sentido de agobio y no está ayudando para nada a resolver la situación. Hay que aprender también, por otro lado, que los temas que los que estamos viviendo actualmente no necesariamente van a estar ahí toda nuestra vida, o sea, todo tiene un final y un principio. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, recobramos un poco de objetividad. También, no juzgar las emociones, aceptarlas y concentrarte en dos cosas que son básicas, que es la calma, que solamente desde la calma podemos accionar de una manera más empoderada, y la objetividad. Y acepta esto, la aceptación es básica, que no vas a tener la solución para todo. Podrás tener ciertas soluciones, pero no vas a tener la solución para todo. Y concentrarnos, como le decía en un inicio, en nuestras fortalezas que nos pueden ayudar a resolver lo que sí podemos controlar. Esos son un par de situaciones o puntos que yo les dejaría. También, si quieren ir al final a mi página, tengo un recurso que se llama termómetro emocional, que tú puedes medir en base de energía y en base a, como en inglés se llama pleasantness, nivel de comodidad que sientes en algo, ¿dónde está tu emoción? Porque a lo mejor estás sintiendo abrumado y la emoción que está abajo puede ser cansancio o puede ser, como decía Karen, a lo mejor estás muy cansada y te sientes mucho más abrumada, o puede ser incluso que tienes hambre, que no has comido, entonces todo se te hace como más, o sea, puede ser muchas, tenemos más de 150 emociones que están dentro de nosotros, entonces realmente, si tenemos tiempo, dar un paso para atrás y ver cuál es la emoción que realmente está impulsándonos a sentirnos abrumados. Entonces, estos son los consejos que yo les podría dar en este momento. Gracias, Laura. Entonces, casi que es ir a la segunda capa de ese sentirse abrumado, ¿no? Entender esa emoción que es la que quizás es la que está impulsando nuestra reacción o nuestro pensamiento de la situación o de lo que se nos pone delante. Exacto. Muy bien. Pues yo suelo decirle a mis clientes algo parecido a lo que habéis estado contando, porque, bueno, en realidad hago varias cosas. La primera es dejar que ventilen, o sea, cuando digamos que estamos en el relato de toda la cantidad de cosas que tengo y además cuando venimos en este nivel de agobio y empezamos a verbalizarlo, es como que casi no tenemos límite, o sea que nos gusta hablar y contestamos y hacemos el relato. Es verdad que también podemos ir más por el silencio y por el no querer compartir, pero bueno, cuando alguien viene a consulta es básicamente también porque necesita hablarlo y ventilarlo. Y les dejo esa parte de espacio para poder escuchar y luego les pido que pongan en papel los datos, o sea, los datos objetivos, ¿no? O sea, ¿qué ha ocurrido? Pues eso, la mesa es de madera, es un hecho, es un dato, no una interpretación de la situación que está ocurriendo para que puedan ver la realidad tal cual es. Es decir, si
si yo, de hecho, muchas veces utilizo la devolución, ¿no? O sea, el resumen de lo que me están diciendo y escuchado por parte de otra persona que no está involucrada emocionalmente, puedo ver las caras que cambian como si fuera más liviano, ¿no? O más relativo. Entonces, es muy interesante ponerlo en papel y solamente ceñirnos a datos para ver ese grado de azúcar que le estamos poniendo, que en este caso son las interpretaciones que hacemos de lo que nos viene, por qué nos viene, si voy a ser capaz, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues yo me limitaría a un modelo básico que es estímulo-respuesta, sin pasar por la parte cognitiva, sino simplemente qué pasa si le doy al botón A, se enciende la luz o no se enciende. No existen otras cuestiones de la bombilla tiene una luminidad X, Y y Z, ¿vale? Luego también el uso de la pregunta sobre fechas límite de entrega, en vez de trabajar sobre expectativas, que eso también lo he visto, que también la parte de sentir el agobio y sentirte abrumados porque nosotros mismos interpretamos cuando los demás quieren las cosas o cuando tenemos que entregar esas cosas, ¿no? Las famosas fechas límite. A mí me ocurre y me aseguro muy bien de preguntar para cuándo necesitas esto y eso me permite bajar esa sensación de agobio por tener muchas cosas al mismo tiempo y esa falta de recursos que decíamos antes, no tenerla ajustada. Y por último, la petición de ayuda. Creo que la comentabais también antes. Bueno, hablabais de pedir opinión, pero yo lo llevaría más a pedir ayuda, que algunas veces lo podemos ver como una debilidad, pero yo creo que es algo inteligente en las situaciones donde estás sobrepasado o agobiado, porque realmente pedir ayuda en un momento donde ves que el barco se va a hundir es precisamente lo que haría el capitán. Entonces, bueno, esa petición de ayuda bien gestionada y correctamente gestionada te puede ayudar también a salir de la sensación de agobio y de sobrecarga. Y también recomiendo respirar y meditar, porque es una manera de fisiológicamente bajar el nivel de activación o el nivel de arousal que se dice para poder volver un poco al centro y entrar más en el bienestar. De hecho, si hacéis el ejercicio os vais a dar cuenta que al principio nuestras respiraciones son muy cortas y según vamos poniendo en práctica esa bajada de sensaciones de agobio, nuestra capacidad pulmonar parece que se hace mayor y lo que ocurre es que no es que se haga mayor, sino que dejamos más ese espacio y por tanto hay mayores beneficios a nivel químico, ¿no? Dentro del cuerpo. Así que eso es lo que os puedo decir sobre esta pregunta y casi nos vamos acercando al final del capítulo. Así que voy a pedir a Laura que nos diga cuáles son las cosas que crees más importantes que se debe llevar la audiencia de hoy, de esta sesión de sentirse abrumado. Bueno, básicamente son dos. Primero, ser consciente y por lo tanto reajusta tu estado emocional y mental a regresar tu calma y objetividad. Cuando tú te conectas contigo mismo a través de la respiración, de un momento de time out o de mindfulness, te permite escuchar tus propios pensamientos y aprovechar ese flujo creativo que en algún momento dado te dice, ¿sabes qué? A lo mejor la respuesta no estaba aquí, no te estés abrumando o agobiando por esto, busca por otro lado. Entonces tratar de abrir el espacio a través de la calma para crear este flujo creativo. Y por otro lado, mantener la objetividad. Considera todas las posibilidades a analizar y evalúa al final las opciones disponibles. Cuando lo haces en papel, como comentaba Carolina, ves que a lo mejor había más de una posible solución a lo que realmente se está agobiando. Y yo lo que utilizo son las cartas, como les decía también en mi página, tengo lo que se llama cartas de balance emocional. Y está la emoción y por atrás está como un pensamiento que puedes activar, es el run run y puede ponerte en una posición un poco más balanceada. Y desde ahí, desde esa posición, puedes accionar de una manera más empoderada. Entonces, con esto es lo que me gustaría que se quedara nuestra audiencia. Muchas gracias, Laura. Y Karen, ¿qué nos dices tú? Esos tips del final. Bueno, muy por el estilo de Laura, aunque no creo que lo voy a poder decir tan bien como ella ha dicho, pero creo que es importante recordar que
cuando estás en el agujero de sentirte abrumado, que estos sentimientos son normales y que no necesariamente tienen que por qué ser el final de ti, ¿ok? Puedes sobrevivir, esto también pasará, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Y si lo único que puedes hacer, o porque no te ves capaz de hacer más, es concentrarte en tu respiración, pues concentrarte en tu respiración, respiro a respiro, paso a paso, momento por momento, tarea por tarea. Ese hecho de ir un poco más lento, yo creo que realmente puede ayudar mucho. Y con suerte, todo lo que has escuchado hoy en esta sesión te puede ayudar y así puedes despejar un poco la niebla para crear un camino más claro a seguir para el futuro, ¿no? ¿Y Muy tú, bien. Carolina? Pues muchas gracias. Pues bueno, yo me gustaría que os llevarais de la sesión de hoy, pues que sentirse abrumado o agobiado debe ser un estado temporal que debe servir para conocernos un poquito más sobre cuándo nos sentimos que lo de fuera nos está generando un imbalance, ¿no? un desequilibrio. Yo también recomiendo la respiración y la meditación para centrar el pensamiento, y también hay una técnica que funciona muy bien, que es colorear mandalas, que eso lo podéis hacer en un papel y bueno, te lleva a otro foco y a otro relax mental. Y buscar dentro de ti los recursos que ya tienes. Lo bueno de sentirse abrumado y pasar a la siguiente fase es que obtienes satisfacción sobre tu propia reacción y sobre la estrategia que has diseñado. Así que es temporal y sirve para ir sumando puntos y conocernos un poquito más. Pues dicho esto, hemos llegado al final de este capítulo. Muchísimas gracias tanto a Karen como a Laura Me por gustaría solamente, compartir. perdón, Carolina, que te ¿Sí? interrumpa, pero me vino una idea que creo que también es muy válida para la gente que está escuchando esta emisión, que las emociones, como en este caso el agobio o el abrumo, verlas como señales. Nos están diciendo, hay una señal y hay que buscarle una acción positiva a esta señal. O sea, no verlas como algo negativo, sino simplemente es como el foco rojo que te está diciendo, ¿sabes qué? Si sigues este mismo tren, no te tomas un espacio para ir más para atrás y verlo con objetividad, con más calma, esto se va a hacer un poco como la bola de nieve más grande y más grande y más grande. Entonces, verlo como una señal que te está, tu mismo cuerpo te está diciendo, atención, para, ahorita que todavía puedes controlar la situación y no dejarla que se convierta en algo más grande. Como un Perdón por semáforo. la interrupción al final, pero creo que ese concepto de bola de nieve puede ser para las personas que son visuales una buena estrategia a seguir. Sí, más que bola de nieve, yo estaba pensando también en un semáforo, ¿no? En esas alarmas que te sirven para frenar y tomar perspectiva. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura. Karen, ¿quieres aportar algo antes de anunciar nuestro siguiente capítulo? Solamente decir que hemos mencionado en varias ocasiones hoy sobre la meditación, y yo, como podéis ver, tengo un canal de YouTube y allí tengo varias meditaciones en castellano o español, también muchos en inglés, y quizás si no habéis practicado la meditación en el pasado, es un buen lugar donde empezar. Muchísimas gracias por tantos recursos y bueno, nuestro próximo capítulo de 3x30 justamente también creo que va en línea y va a tratar los temas de ansiedad y depresión. Los podemos utilizar a nuestro favor y será el próximo miércoles, el 21 de junio, y contará con Karen, Gaby, que conocéis de otros capítulos, y yo misma. Así que muchísimas gracias por seguir la serie y esperamos que sean herramientas de uso diario, lo que en estos 30 minutos conseguimos compartir con todos vosotros y todas vosotras. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós, gracias. Gracias.